Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan el sentir de Radio Yaucana ni de sus auspiciadores. Quiero comenzar el programa de hoy con el siguiente pensamiento. Tu mente crea tu realidad. Repito, tu mente crea tu realidad. Saludo a todas las personas que están conectadas. Bienvenidos y bienvenidas a Entrena tu Mente con Alexis Castro. Espero que se encuentren bien, que hayan tenido un excelente día. Hoy vamos a comenzar con una de las 7 leyes mentales, que así es como se llama esta serie que comenzamos la semana pasada, las 7 leyes mentales. Hoy vamos a estar hablando sobre esa primera ley, que es la ley del mentalismo. Te invito a que en este tiempo abras tus ojos, tus oídos y tus manos para que puedas ver, escuchar y sentir el mensaje que quiero compartir contigo en la noche de hoy. Y como dice el libro del Kybalión, los labios de la sabiduría permanecen cerrados excepto para el oído capaz de comprender. Como sabrán, la semana pasada estuvimos hablando sobre la transformación mental o la transmutación mental. Y utilizamos ese concepto de transmutación de la alquimia, que la alquimia fue una disciplina que se desarrolló en la antigüedad y a lo largo de la Edad Media, donde se fusionaba la química, la astrología y la psicología. Los alquimistas lo que buscaban era convertir o transformar cualquier metal, ¿verdad? O metales de menor valor en oro. Y como a modo de analogía, ¿verdad? De ejemplo, nosotros estamos hablando de la transformación o transmutación mental. Cómo nosotros también podemos convertir o transformar esos pensamientos de menor valor, pensamientos limitantes, pensamientos de escasez, pensamientos de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, en pensamientos de abundancia, de bienestar, de éxito y que sean pensamientos potenciadores. También estuvimos viendo en ese capítulo los 4 pilares del cambio, que vimos que esos 4 pilares eran el objetivo, saber lo que queremos transformar y en qué lo queremos transformar. La estrategia, saber cómo vamos a llevar a cabo esa transformación. El esfuerzo, cuál es el esfuerzo, ¿verdad? El entrenamiento, la disciplina que se requiere para poder llevar a cabo ese cambio. Y por último, el mapa mental, que va a ser la ruta que nos va a servir de guía y orientación para poder llevar a cabo ese cambio o esa transformación. Antes de comenzar con el programa de hoy, quiero darle las gracias a Rafi's Barber Salon. Rafi, ¿verdad? Para los que no sepan, está ubicado al lado del Coliseo Raúl Pipote Olivera en Yauco. El horario es de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y se trabaja por cita previa. Y el teléfono para que pueda sacar esa cita es el 787-380-4778. 787-380-4778. Saludo a todas las personas que están por aquí conectadas. Veo por ahí que está Maite Albino, mi tía Awilda. Vemos por aquí a Erika que dice, tú tienes que ver esto. Dice, conéctate, comparte con nosotros.
Entonces Maite dice, puedes repetir o escribir esa frase. Entonces, Maite, si me puedes, ¿a qué frase te refieres? Entiendo yo, ¿verdad? Que de las más complicadas frases de las que he mencionado, puede ser la de los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Me confirma, Maite, si esa es la frase y si esa es la frase, pues más adelante, ¿verdad? Cuando termine el programa, me comprometo contigo para escribirla en el chat y entonces puedan retener esa frase. Veo por aquí a mi tía que dice hola, buenas noches, saludos Titi. Veo por aquí a Wilson que dice saludos, buenas noches. Así que hoy vamos a estar hablando sobre la ley del mentalismo. Y la ley del mentalismo la podríamos sintetizar o resumir con el siguiente pensamiento. Y es que todo es mental. Todo es mental. No sé si tú, ¿verdad? En algún momento dado has escuchado a alguien que te ha dicho o tú le has dicho a otra persona, eso es mental. Como dando a entender, ¿verdad? Casi siempre se tiende a utilizar esa expresión cuando una persona está atravesando por una situación dolorosa. Supongamos que alguien tiene un dolor de espalda y otra persona le dice, eso es mental, como queriendo decir que dos cosas, o que eso ha sido creado por su mente, o tratando de no darle tanto énfasis al dolor que está teniendo la persona en ese momento. Muchas veces, ¿verdad? Decimos esta expresión de manera, no lo decimos en serio, pero hay mucha seriedad en este pensamiento o en esta expresión de que todo es mental. Y cuando nosotros estudiamos, ¿verdad? Que hemos utilizado estas leyes basadas en el libro El Kybalión. Cuando nosotros estudiamos la ley del mentalismo no es otra cosa, ¿verdad? Que todo lo que hacemos en nuestra vida comienza con un pensamiento. También esta ley afirma que toda creación existe en la mente de Dios, o como dicen los herméticos, en la mente del todo. Cuando nosotros comprendemos esto, de que todo es mental y de que todo en nuestra vida ha sido una creación de nuestra mente, ¿verdad? Y vamos a explicar más adelante a qué nos referimos cuando decimos que todo es mental, para que no hayan malas interpretaciones y no tomar esto de forma literal. Cuando nosotros entendemos esto, podemos entonces utilizarlo a nuestro favor y podemos comprender que nuestras vidas también existen en nuestra mente. Y nuestra mente es la que está creando nuestra realidad. En otras palabras, la percepción es la realidad. De hecho, hubo un filósofo en el siglo XVIII, un filósofo irlandés, George Berkeley, que él decía en latín, esse es percipi, que significa en español, ser es ser percibido. Repito, ser es ser percibido. Y cuando uno estudia la postura de este filósofo, ¿verdad? Que él era un empirista. Un empirista no es otra cosa que una persona que entiende que todo conocimiento se origina en la experiencia, se origina en nuestro sentido. Y todo eso que nosotros estamos filtrando a través de nuestro sentido y que lo estamos llevando a nuestra mente, es lo que está condicionando la percepción que nosotros estamos teniendo de nuestra vida, de nuestra realidad. Y hay que hacer una distinción, ¿verdad?, entre realidad y lo real, ¿verdad? La realidad es lo que nosotros hemos creado a través del pensamiento, a través de palabras, a través de imágenes, a través de símbolos, ¿verdad? A lo largo de la historia hemos podido ver cómo diferentes culturas
han creado su código, ¿verdad? Su realidad. Y lo real sería todo aquello que escapa a la mente. Y es bien importante nosotros poder entender esta diferencia, porque con esto no quiero decir que ahora con nuestra mente vamos a crear las cosas que se encuentran en el universo, sino que cuando nosotros decimos que nuestra mente crea nuestra realidad, es que con nuestra mente nosotros le estamos dando sentido y significado a eso que estamos experimentando. Y entender que hay una correlación entre las percepciones y las creencias. Por eso es que dijimos en programas pasados que nosotros vemos lo que creemos. O como sostiene Brian Tracy, si lo crees, lo creas. De hecho, hay un libro de Bruce Lipton, que él es un biólogo, que se llama La biología de la creencia, donde Bruce Lipton sostiene que nuestras creencias tienen influencia en nuestras células. De hecho, él rompe con ese paradigma de que nuestra célula, nuestra vida, está condicionada o estamos condenados por nuestra genética o por nuestro ADN. Bruce Lipton sostiene, ¿verdad?, respaldado por unas investigaciones, de que la vida de la célula, ¿verdad?, de nuestra célula, está condicionada por el entorno de esa célula, por la sangre, ¿verdad?, por las creencias que nosotros tenemos, por los pensamientos que nosotros tenemos. Todo eso está interconectado en nuestro organismo y tiene una influencia en nuestras células. De allí la importancia de nosotros poder examinar cuáles son las creencias, cuáles son los pensamientos que nosotros estamos teniendo, que están teniendo un impacto, ya sea positivo o negativo, en nuestras vidas. Y entender de que la mente es energía y que no podemos separar la energía de la materia. Como sostenía la ecuación famosa de Albert Einstein, él decía E es igual a mc al cuadrado, ¿verdad? Donde la E representa la energía y la m la materia. No podemos separar una cosa de la otra. Y cuando entendemos que nuestra mente es energía y que tiene influencia en la materia, es decir, en nuestro cuerpo, podemos entonces nosotros crear pensamientos que vayan en consonancia con lo que queremos lograr en nuestra vida. Y como sostenía Aristóteles, todo ser humano tiende, ya sea consciente o inconscientemente, hacia la felicidad, lo que él llamaba en griego la eudaimonía, ¿verdad? Todo ser humano busca el bienestar. Entonces, cuando nosotros podemos crear armonía o sintonía entre nuestros pensamientos y nuestra fisiología, podemos crear eso que estamos buscando en nuestra vida, que es abundancia, que es salud, riqueza y felicidad. Otra cosa que hay que entender, ¿verdad? Tomando este principio de que la mente es energía, es lo que los chinos llamaban el chi, ¿verdad? O energía vital. O incluso cuando tú estudias el Feng Shui, puedes ver, ¿verdad?, que cuando hay objetos que bloquean ese flujo de energía, es lo que provoca malestar en el entorno del hogar. Entonces, cuando eso nosotros lo llevamos a nuestro cuerpo, a nuestra mente, los pensamientos de estancamiento, ¿verdad?, son pensamientos que no fluyen por el campo energético, es lo que está impidiendo que nosotros podamos atraer o manifestar esos resultados que estamos buscando en nuestra vida, ¿verdad?, resultados satisfactorios. Por otra parte, ¿verdad?, ¿cuáles son algunas referencias históricas o culturales de la ley del mentalismo? Nosotros lo podemos ver en el pensamiento hebreo judeo-cristiano. De hecho, en la Biblia podemos ver cómo, ¿verdad?, específicamente en el libro de Génesis, cuando dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, podemos ver cómo hay ¿verdad?, cómo los hebreos tenían conocimiento de esta ley, de que la mente, ¿verdad?, las palabras crean nuestra realidad. De hecho, también nosotros podemos ver referencias históricas y culturales sobre la ley del mentalismo
en la cultura greco-romana, ¿verdad? En los griegos y en los romanos. También la podemos ver en el budismo e incluso en el Kybalión, ¿verdad? Que ya el Kybalión pertenece al antiguo Egipto. Podemos ver cómo todas estas culturas, ¿verdad? En diferentes tiempos y épocas, cómo pudieron, conocían de esta ley y la utilizaron a su favor para crear abundancia y riqueza para sus vidas. Hay un libro, que de hecho también hay una película que se llama Conversaciones con Dios, donde el autor, en una parte del libro, él menciona 3 leyes universales, y una de esas leyes es que el pensamiento es creativo. Repito, el pensamiento es creativo. Tú puedes ser, hacer y tener lo que sea que puedas imaginar. En otras palabras, tu pensamiento es el arquitecto o el padre que da vida a todas las cosas que tienes en tu vida. De hecho, otra referencia de personas que utilizaron la ley del mentalismo en sus vidas, a modo de mencionar algunas de las que conozco, sería Earl Nightingale, Napoleon Hill, que fue el autor del libro Piense y hágase rico, también Thomas Alva Edison, Nikola Tesla. De hecho, Nikola Tesla sostenía que si queremos comprender los secretos del universo, tenemos que pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Aquí podemos ver cómo Nikola Tesla conocía estos principios, estas leyes universales, y en este caso estos principios que también son principios cuánticos que pertenecen a la mecánica cuántica, y él los aplicó, ¿verdad?, para el desarrollo de su invento. También, por otra parte, podemos ver a un Albert Einstein, que de hecho la teoría de la relatividad, incluso en una de las entrevistas que le hicieron a Albert Einstein, él decía que él primero creaba las cosas en su mente y luego se las imponía a la realidad. Podemos ver cómo su vida, ¿verdad?, cuando él se graduó de física, él trabajaba en una oficina de patentes. Y él se pasaba mirando por la ventana e imaginando cosas. Imaginó mientras estaba en un ascensor, mientras estaba en un tren, mirando el reloj de una iglesia. Y él se pasaba constantemente imaginando y creando cosas en su mente para luego imponérselas en la realidad. Incluso hay una frase de Einstein que dice que por eso para él la imaginación es más importante que el conocimiento. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene límites y los límites de la imaginación son el universo. So que Einstein entendía esta ley de mentalismo y la aplicó a su vida, incluso a sus teorías, ¿verdad? En este caso la teoría de la relatividad. Y podemos llegar a la conclusión de que los grandes inventos de la humanidad se crearon en la mente, surgieron en la mente, se sembró, ¿verdad?, esa semilla que germinó y luego manifestó una realidad para sus vidas. Así que el primer paso para nosotros poder aplicar la ley del mentalismo en nuestras vidas, y este punto lo quiero retomar del programa pasado, ya que entiendo que no debemos pasarlo por alto. Y por experiencia, ¿verdad?, como coach, con, ¿verdad?, mis clientes, veo que muchas veces le cuesta mucho definir lo que quieren en sus vidas. Por eso el primer punto, ¿verdad?, para poder aplicar la ley del mentalismo es saber lo que tú deseas. Saber lo que tú deseas. Y para esto tenemos que enfocarnos, tenemos que concentrarnos, y sabemos que hoy día recibimos tanto estímulo externo, las redes sociales, en la calle, que nos cuesta mucho poder concentrarnos y siempre nos estamos comparando, y supongamos que queremos algo, pero cuando vemos que otra persona hizo otra cosa, pues ahora queremos hacer lo que esa otra persona hizo, y entonces abandonamos nuestro objetivo inicial. Y es importante que nosotros podamos reconectar con ese objetivo, con ese sueño que hemos tenido
¿verdad? Que está relacionado con nuestros valores y poder, ¿verdad? Concentrarnos y poder saber lo que queremos y no tanto lo que no queremos, ya que hay una tendencia por no saber lo que queremos. Muchas personas sí saben lo que no quieren, pero no saben lo que quieren de manera clara, específica, que sea también estimulante, o sea, que te motive, que sea ardiente, ¿verdad? Ese deseo, como sostiene Napoleón Hill en su libro, un deseo ardiente, y que nosotros podamos ser claros con las intenciones, ¿verdad? Con los propósitos que queremos para nuestra vida, poder vivir una vida por diseño, una vida, como decía Rick Warren, una vida con propósito, con sentido. De hecho, hace poco vi una película en Netflix que se llama Wish Dragon, no sé si la han visto, donde hay unos principios, ¿verdad? Hay varios principios que se pueden extraer de la película, pero una de las cosas que me llamó la atención, que quiero extenderte en la noche de hoy, esa pregunta es: si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería? De hecho, la película, si uno la ve, puede ver que tiene una influencia en la película, ¿verdad? O la historia de Aladdin, donde hay, en este caso, un dragón, donde él tiene que pedirle 3 deseos. No sé, ¿qué quiero llevarles con esto? Que cuando nosotros tenemos unos deseos limitados, podemos nosotros enfocarnos, concentrarnos y poder descartar cosas que son insignificantes, ya que muchas veces, porque eso también ha influido la cultura capitalista y consumista, que mientras más opciones tenemos, suele pasar a veces en Netflix cuando vamos a ver algo. Antes, el problema era cuando uno iba a alquilar una película, alquilaba 2, 3 películas, y las que alquilaba, esas eran las que veía. Pero hoy, como hay tantas películas, el problema es cuál vamos a ver, cuál vamos a escoger. Entonces, la idea es que nosotros podamos reducir cuáles son esos deseos, ¿verdad? O esos objetivos que queremos para nuestra vida, no para limitarnos, sino para enfocarnos. Porque muchas veces cuando, como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Y la idea es que nosotros podamos enfocarnos para poder entonces cumplir con esos objetivos importantes que queremos para nuestra vida. Otra de las cosas que, ¿verdad?, que pude ver, que lo podemos aplicar a esto que estamos mencionando, es no desperdiciar tus deseos. Ya que, ¿verdad?, volviendo a la película, en un momento dado, el personaje principal se encontraba en un tapón, ¿verdad?, de tráfico. Y él iba a pedir el deseo de que el tráfico, ¿verdad?, no hubiese tráfico. Y ya el dragón estaba ahí listo, esperando a que él deseara eso para entonces poder descontarle otro deseo. Pero él en una dice: no voy a desperdiciar mis deseos con el tráfico. Lo que me llevó a preguntar cuántas veces nosotros estamos desperdiciando nuestros deseos por deseos que son insignificantes. Constantemente vamos por la vida diciendo: eso no me gusta, eso no lo quiero, en vez de utilizar esa energía, ¿verdad?, para poder concentrarnos y enfocarnos en lo que realmente queremos y lo que es significativo para nuestra vida y para la vida de las otras personas. Así que es bien importante que nosotros no nos conformemos, y cuando nosotros analizamos la palabra conformar, ¿verdad?, una palabra compuesta del prefijo con, que es junto a, y formar, de forma. Cuando nosotros nos conformamos es cuando adoptamos la forma de las demás personas. Eso es conformarse. Y, ¿verdad?, como vimos una sociedad donde estamos expuestos ante lo que los demás hacen, muchas veces nos conformamos, adoptamos las formas de los demás para ser acogidos por la sociedad. Y muchas veces ese elemento, como dice Ken Robinson, o esa esencia que cada uno de nosotros tenemos, se pierde por no ser nosotros mismos. Que de hecho fue lo que pasó en la película también, cuando el personaje pidió un deseo para recuperar la amistad de su amiga de la infancia. Él, para aparentar, porque ya ella pertenecía a una familia adinerada,
él pidió unos deseos que no iban en acorde con su ser, no iban en acorde con su esencia. Y es importante que nosotros podamos, ¿verdad?, entender que cuando vamos a establecer cuáles son nuestros deseos, nuestras metas, tenemos que examinarlas a la luz de nuestros valores, a la luz de nuestros talentos, de nuestra personalidad, de nuestro ser, para que nosotros entonces podamos ser la mejor versión que queremos ser de nosotros mismos. Ese sería, ¿verdad?, el primer punto, saber lo que deseas. El primer punto, discúlpeme. El segundo punto sería ponerle fecha de cumplimiento a tu deseo. Ponerle fecha de cumplimiento a tu deseo. Y una recomendación sería hacer un acuerdo o un contrato contigo mismo o contigo misma. Incluso si quieres incluir a otra persona también, que son estrategias que funcionan. Añadir a otra persona como un ente fiscalizador, ¿verdad? Una persona que tú le vas a dar cuenta de tu progreso. Eso también ayuda. Te comprometes con otra persona para comprometerte contigo mismo. Hacer un acuerdo, ¿verdad? Un contrato y firmar ese acuerdo o ese contrato que estás haciendo contigo mismo, ¿verdad? Muchas veces firmamos contratos cuando vamos a iniciar un proceso de coaching, cuando vamos a comprar una casa, cuando vamos a comprar un carro. Siempre estamos firmando, ¿verdad? En ese tipo de dinámica estamos firmando acuerdos y contratos para otras personas. Pero ¿cuándo fue la vez que firmaste un contrato o un acuerdo para ti mismo o para ti misma? Y la importancia de uno firmar, ¿verdad?, ese acuerdo o el decreto. De hecho, cuando tú ves la portada del libro El Secreto, tú puedes apreciar que hay un sello, que era el sello real, ¿verdad?, donde los reyes, cuando hacían un decreto, daban una orden, eso quedaba ya sellado. En otras palabras, una vez dicho, hecho. Hay una frase que dice lo contrario, dice del dicho al hecho, largo trecho. En este caso sería a la inversa. Una vez dicho, hecho. Una vez que tú hayas decretado eso para tu vida, lo hayas firmado, le hayas puesto una fecha de cumplimiento a tu sueño, ya dalo por hecho. Y, que eso vamos a verlo en el próximo punto, luego hay que crear unas acciones, ¿verdad? Y una fisiología que vayan en consonancia con eso, porque de nada vale que tú hayas hecho ese acuerdo, hayas decretado eso para tu vida, pero tus acciones demuestren lo contrario. Así que es bien importante entender eso, saber que el sello real es real en dos sentidos. Es real porque proviene de la realeza y es real porque es verdadero. ¿Y qué quiero destacar con esto? De que nosotros también formamos parte de un linaje real. Lo que ha pasado es que nos hemos olvidado de nuestros orígenes y hemos creado relaciones de dependencia que nos han desempoderado por diferentes factores. De hecho, cuando uno estudia, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, uno de los evangelios, cuando Jesús de Nazaret, ¿verdad?, se queda dormido en la barca, los discípulos ante una tempestad lo despiertan para que él calme las aguas. Pero Jesús les dice, ustedes también pueden hacerlo. ¿Por qué, verdad, depender de que Él esté despierto, de que Él haga la obra para que se pueda manifestar eso en sus vidas? Así que el mensaje que te quiero llevar en la noche de hoy, ¿verdad?, parte del mensaje, es que también a ti se te ha dado la autoridad para poder calmar las aguas, ¿verdad? Si ahora mismo tú estás pasando por una situación difícil en tu vida, tú también tienes esa autoridad, ¿verdad?, para declarar sanidad en tu vida, para declarar bienestar, para declarar abundancia y poder crear las acciones que vayan en acorde a esas declaraciones. Así que, ¿verdad?, una vez que nosotros tengamos esa fecha de cumplimiento en nuestra vida, una de las recomendaciones para que se haga más fácil ese logro de meta es poder dividir nuestro sueño en pequeños objetivos, ¿verdad?, o lo que se conoce como objetivos de rendimiento, para que entonces eso que queremos lograr no lo veamos tan lejos, inalcanzable, sino que lo veamos que es alcanzable, que es posible.
y poder saber cómo vamos a medir ese logro, ¿verdad? O el cumplimiento de ese sueño. Así que ese sería el segundo punto, ponerle fecha de cumplimiento a tu deseo. El tercer punto sería visualizar tu deseo. Preguntarte, ¿verdad? ¿Qué ves? Incluso el David de Miguel Ángel se cuenta que él ya lo había visto en el mármol, ¿verdad? El mármol, que fue el material que se utilizó para hacer esta escultura de Miguel Ángel, ¿verdad? El artista renacentista. Él pudo visualizar lo que quería hacer. Incluso él dijo que el Miguel Ángel ya estaba ahí. Y una vez que él lo visualizó, lo único que hizo fue extraer el mármol que estaba en exceso, que estaba de más. Y ese es el punto, ¿verdad? De la visualización. Nosotros poder ver ya lo que queremos lograr. ¿Qué estamos viendo? ¿Verdad? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos sintiendo una vez que hayamos logrado nuestro sueño? Y poder utilizar esos tres modos de representación para trabajar el aspecto visual, el aspecto auditivo y el aspecto kinestésico. Eso que tú quieres lograr, ya tú te estás visualizando, ya habiéndolo logrado. O sea, cómo te ves, cómo te sientes, qué escuchas. Son preguntas que te pueden ayudar, ¿verdad? A ir creando sintonía en eso que deseas y en lo que te quieres convertir. Otra estrategia que funciona también, que puede ser útil en este proceso, es utilizar una imagen física de lo que quieres lograr y ponerla, ¿verdad?, en un lugar visible donde tú la puedas ver cada mañana para poder reforzar eso que quieres lograr en tu vida. Y también inspirarte en otras personas. De hecho, en un momento dado me pasó que yo fui a una conferencia y la persona con la que fui me dijo, refiriéndose a la persona que estaba llevando a cabo la presentación, ¿verdad? El speaker, el orador, la persona me dijo, ¿tú te ves como esa persona? ¿Verdad? Y ese es un modo de uno poder visualizarse, inspirándose en otras personas. Por último, para poder, ¿verdad?, aplicar la ley del mentalismo en nuestra vida es declarar tu deseo. Primero, saber lo que deseas. Segundo, ponerle fecha de cumplimiento a tu deseo. Tercero, visualizar tu deseo. Y cuarto, declarar tu deseo. Y como hemos recomendado en programas pasados, ¿verdad?, que esta declaración sea en primera persona, que sea en tiempo presente, ya dándolo por hecho, que sean positivos, como decía Jim Rohn, que era el filósofo de los negocios, fíngelo hasta que lo logre, o como sostiene Tony Robbins, que él hablaba de las 7 mentiras para alcanzar el éxito, y una de esas mentiras, ¿verdad?, la pone entre comillas, es que todo tiene un propósito. Y la idea es que nosotros podamos utilizar estas declaraciones como si fuesen mentiras, ¿verdad? No en el sentido negativo, sino en el sentido de que no es eso. Supongamos que ahora mismo tú estás pasando por un momento donde no te encuentras bien de salud y tú estás haciendo unas declaraciones de bienestar, pues, y tú dices, estoy bien, pues en ese aspecto es una mentira porque no estás bien, pero la estás diciendo para poder crear eso y manifestarlo en tu vida. Y por último, que esas declaraciones sean con emoción, ¿verdad? Y repetirlas todos los días, en la mañana, en la noche, ¿verdad? Porque las repeticiones hacen un hábito y un hábito crea una realidad. Así que para concluir y a modo de repaso, ¿verdad?, estuvimos viendo lo que es la ley del mentalismo, que implica que todo es mental, la mente crea la realidad. ¿Cómo aplicar la ley del mentalismo? Pues saber lo que deseas, ponerle fecha de cumplimiento a tu deseo, visualizar tu deseo y declarar tu deseo. Y como vimos la semana pasada, ¿verdad?, nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Y partiendo de esa premisa, te quiero dejar con la siguiente pregunta. ¿Qué estás pensando la mayor parte de tu tiempo? ¿Cuáles son los pensamientos que estás teniendo la mayor parte de tu tiempo? ¿Son pensamientos de escasez? ¿Son pensamientos de dolor, de sufrimiento? ¿Son pensamientos limitantes? ¿O son pensamientos de abundancia, riqueza, bienestar y armonía?
Así que reflexionen eso. Agradezco a todas las personas que se conectaron. Recuerden seguirme en mi página de Facebook e Instagram, Alexis Castro PR. Lleven este contenido a otras personas para que se puedan beneficiar. Y la semana que viene vamos a estar hablando sobre la ley de la correspondencia. Y recuerda, crea tus posibilidades, transforma tu vida. Nos vemos la próxima semana. El pasado programa no representa el sentir de Radio Yaucana ni de sus auspiciadores.